Bueno, de nuevo nos encontramos aquí, mis apreciados hermanos y hermanas. Espero que les haya ido bien viendo el documental de Una guerra no convencional. Yo sé que algunas de ustedes han tenido desafortunadamente que vivir muy de cerca esta guerra de tantos años que vivimos en Colombia y conocen perfectamente, saben que lo que vimos en el documental es algo muy similar a lo que por tantos años hemos vivido aquí en Colombia. Sin embargo, hay otros hermanas que no han tenido esta experiencia tan de cerca. Y el propósito de ver este documental precisamente es entender un poco la situación que estamos viviendo, qué papel juegan nuestros gobernantes, qué papel juega nuestra fuerza pública y especialmente qué papel podemos jugar nosotros como capellanes, como hombres y mujeres de Dios, que podemos estar llevando la verdad de Jesucristo, que es el único que puede traer paz al corazón del ser humano. Y entendemos perfectamente que la paz, cuando la queremos a nivel de la sociedad, solamente va a venir cuando uno a uno recibamos a Cristo en el corazón y nuestra vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo, para convertirnos en agentes de cambio, en agentes que están llevando vida, que están llevando la vida de Jesucristo a todas las personas, empezando por nuestra familia y luego para llevarla a toda la sociedad. Así que el propósito de este documental era ese, poder entender un poquito más la situación que se vive en el país y que vive cada persona en lo particular y de manera muy puntual en lo que es nuestra fuerza pública, porque el tema que estamos viendo es capellanía castrense. Entonces es importante que todos entendamos realmente eso. Yo les decía en unos videos anteriores que ya tal vez todos vimos el llamado, pero que podamos tener un punto de vista diferente, un punto de vista donde podamos llegar a estancias de impacto más fuertes en el país, por estrategia. Les comentaba anteriormente que en Colombia se dice que hay un número ya bastante grande de cristianos, hay un porcentaje alto. Sin embargo, el impacto que vemos de ese número de cristianos realmente no es visible. Cada vez vemos mayor corrupción, cada vez vemos mayor inmoralidad, cada vez vemos que el mundo se está descuadernando alrededor nuestro y no se ve un verdadero impacto. No recuerdo ahorita si yo les comentaba en videos anteriores que en estos días me ponía a pensar, porque alguien me dijo que el primer capellán que hubo pues fue el Señor Jesucristo y por supuesto Él es nuestro modelo por excelencia. Pero cuando yo miro la Biblia veo que la capellanía se está desarrollando desde muchísimos años atrás. Y como yo la veo en la capellanía castrense, José fue un hombre que vino, Dios es el que pone reyes y quita reyes, pone gobernantes y quita gobernantes, y perfectamente había podido quitar al faraón y haber colocado a José allí. Sin embargo, el Señor lo que hizo fue, dejó a faraón, pero José estaba allí como su asesor personal, como la voz de Dios al lado del faraón. Todo lo que José le dijera, faraón lo hacía. Lo mismo sucedió con Daniel. En la época de Daniel fue el hombre que se convirtió en el asesor del gobernante de la época. Y es precisamente a lo que estoy llamando en este tiempo, que miremos desde ese punto de vista cómo podemos nosotros como hombres y mujeres de Dios ser esos capellanes que entramos a todas las organizaciones, a todas las esferas de la sociedad, a todos los ministerios, al Congreso, a la misma presidencia de la República, a nuestras fuerzas militares y de policía, y ser los asesores de aquellos comandantes, de aquellos gobernantes, de aquellos directivos de universidades, de cárceles, en fin, y poder ser la voz de Dios al lado de estas personas. Porque cuando se toca el corazón de una persona de estas que ha sido puesta en eminencia, pues como resultado se va a tocar todas las personas que están bajo la autoridad de ellos. Así que estoy haciendo un énfasis realmente porque ya he dicho algo de esto anteriormente, pero quiero ser enfático en esto para que podamos mirar la capellanía castrense como una posibilidad en nuestras vidas
como una herramienta para poder ser personas que impactemos transformando la sociedad y trayendo la verdadera paz que solamente provee nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que quiero pedirles un favor, mis hermanos y mis hermanas amados. Con este documental que vimos, si usted de pronto lo quiere ver una vez más, vamos a hacer una tareita muy sencilla y que sé que va a ser enriquecedora para todos. Y es escribir, vamos a hacerlo en 3 páginas, a un espacio con letra Arial de tamaño 12. ¿Cuál es la tarea? Mirar el documental, o si ya lo vieron y tienen en su mente las cosas que más le llamaron la atención, plásmenlas allí. ¿Qué fue lo que ustedes vieron? Y especialmente quiero que por favor escriba allí qué haría usted como capellán. ¿Cuáles serían las estrategias para traer solución a este tipo de problemas que usted ve reflejados en este documental, pero que también lo hemos reflejado en nuestro entorno, en donde estamos nosotros en Colombia viviendo? Así que le voy a pedir ese favor, que lo haga en 3 páginas, recuerde, a un espacio, letra Arial 12. Así que vamos a seguir adelante, y en este momento les quiero recordar el sílabo, o lo que vamos a estar viendo en este tema de capellanía castrense. Hay un objetivo general, y es brindar al capellán los conocimientos y criterios fundamentales en el torno a la actividad castrense, a fin de utilizarlos en la prestación del servicio de capellanía al interior de las unidades militares y de policía. Ese es nuestro objetivo general. Vamos a adquirir los conocimientos, los criterios fundamentales en torno a todo lo que se mueve en las fuerzas militares y de policía. Y hay unos objetivos específicos. Está confirmar el llamado del capellán hacia la capellanía castrense. Prácticamente eso ya lo vimos. Lo que les estaba también enfatizando hace un momentico es confirmar ese llamado. Usted puede que desde hace mucho tiempo esté desarrollando un proyecto, un plan, esté yendo, como les decía anteriormente, a visitar a los enfermos en un hospital, esté yendo a visitar a los presos en una cárcel, no sé, se esté moviendo en algunas esferas de la sociedad, posiblemente donde niños desamparados, personas de la calle o personas de la tercera edad. Hay muchos lugares donde el capellán se mueve. Pero al mirar este tema, cómo usted de pronto puede tener un llamado, y eso lo podemos ver reflejado cuando Dios pone pasión en nuestro corazón por determinadas personas. Y como les decía, por estrategia poder llegar a estas esferas. Así de que es confirmar el llamado que usted tenga para servirle al Señor, posiblemente en una de estas áreas. En segunda instancia, vamos a ver el origen y la organización de la fuerza pública. Eso es lo que sigue a continuación. Cómo nació la fuerza pública y qué organización es la que tiene nuestra fuerza pública colombiana. Luego vamos a analizar las circunstancias que afectan al miembro de la fuerza pública en cada una de las etapas de la carrera de las armas. Allí tenemos oficiales, suboficiales, personal civil, soldados, están prestando el servicio, ya son profesionales, en fin. Y cada uno en el área que se mueve tiene sus propios conflictos, sus propias necesidades, y vamos a analizar estas circunstancias en las que ellos viven. Y por último, vamos a estructurar procesos de asistencia espiritual cristiana a los mismos miembros de la fuerza pública. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que vamos a seguir para poder llegar a ellos y poderles ministrar, para también ser multiplicadores, poder formar discípulos allí de Jesucristo, que ellos, antes que formar en las filas de nuestro ejército y nuestra policía de Colombia, pasen a formar las filas del ejército celestial como instrumentos, como soldados de Jesucristo, para transformar la sociedad. Y entonces vamos a seguir adelante mirando el origen y la organización de la fuerza pública en Colombia. Vamos a mirar algo de nuestra Constitución Política de Colombia, el territorio
El artículo 101 habla de nuestro territorio nacional. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, el mapa de Colombia no es como nos lo pintaron. Hasta hace muy poco tiempo yo me di cuenta de que nuestro mapa colombiano es totalmente diferente. No sé por qué no se ha tenido en cuenta nuestro territorio marítimo, que es muy importante. De hecho, el territorio marítimo, no solamente en Colombia, que nosotros somos muy privilegiados porque tenemos 2 mares, pero se dice que la despensa del mundo son los mares. O sea, en la tierra cada vez hay más desiertos, cada vez la situación está más difícil, más caótica por el clima y demás, y la despensa que nos está quedando son los mares, así que nosotros somos inmensamente privilegiados. ¿Y por qué digo que es importante saber esto? Nosotros como cristianos conocemos perfectamente que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por nuestra patria? El Señor nos llama a hacerlo cuando nos dice que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por las personas que Él ha puesto en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Oramos por nuestra patria, oramos por nuestra tierra, pero muy pocas veces, creo yo, oramos por nuestros mares. Y mire que allí están fronteras por donde entra la maldición a Colombia o la bendición, pero también sale bendición o maldición de Colombia. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a librar una guerra espiritual justamente para que no entren esas cosas que no queremos que entren a nuestro país, y también para que no salgan, para que no tengamos esa imagen a nivel mundial, y mejor que esté saliendo, que se esté exportando el Evangelio a todo el planeta. Y eso es parte de nuestro llamado, que podamos estar orando por nuestra patria, y qué bueno conocer cuáles son las fronteras que tenemos en nuestra patria. Hace poco tiempo, y permítanme contarles testimonios aquí, tuvimos la experiencia con mi esposa de tener un viaje, porque la segunda hija nuestra es casada con un oficial de la Fuerza Aérea, él es piloto, y está en una base, o estaba mejor el año pasado en una base que se llama Marandúa, por allí en el Bichada, y mi esposa y yo tuvimos la hermosa oportunidad de subir en un helicóptero y viajar desde ese lugar donde estábamos hasta Puerto Carreño, y en helicóptero son 2 horas de vuelo. Y cuando ya regresábamos en la tarde de Puerto Carreño otra vez a la base, tuvimos la oportunidad, ellos se fueron volando por toda la frontera con Venezuela, entre Colombia y Venezuela, sobre el río Orinoco. Y mi esposa y yo estábamos dichosos, y lo que estuvimos haciendo desde ese helicóptero fue estirar nuestras manos y empezar a bendecir nuestra tierra, a bendecir a Venezuela, a cerrar fronteras para que el enemigo ni lleve ni traiga cosas que no queremos en nuestros países. Somos países hermanos, y a desatar la bendición en ese lugar. Y usted y yo sabemos que esto tiene poder, porque el Señor escucha nuestras oraciones, y nosotros podemos desatar ángeles guerreros allí para que guarden nuestras fronteras en Colombia. Hay muchos testimonios que yo tengo, porque yo soy pensionado del Ministerio de Defensa, trabajé 22 años allí, tuve la fortuna, la bendición de parte de Dios de volar en varios aeronaves, volar mucho en helicóptero y orar desde allí por mi tierra, desde lo alto, incluso hasta ungirla con aceite desde allí, ungía con aceite, y poco tiempo después pude ver cómo nuestra fuerza pública recuperaba territorios que por años habían sido quitados a los campesinos, quitados a nuestros compatriotas a la fuerza, y poder ver cómo se retomaban, se retomaban esos territorios para poderlos dar de nuevo a nuestros campesinos. Así que quiero concluir es diciendo que la oración tiene poder, y que qué bueno nosotros conocer nuestras fronteras, conocer nuestro territorio nacional, para poder estar orando por él y poder estar librando esta batalla espiritual y ganándola, porque Dios nos da la victoria. Entonces el artículo 101 nos habla de los límites de Colombia, son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República y son ratificados por el presidente.
y también los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. Mire que nosotros a veces somos muy livianos en criticar y obviamente vemos cosas, vemos situaciones que no son fáciles de que nosotros podamos masticarlas y mucho menos pasarlas. Sin embargo, nuestra misión como hijos de Dios, repito y creo que lo voy a repetir varias veces, es orar por estas personas que Dios ha puesto en eminencia. Mire la responsabilidad tan grande que tiene nuestro presidente de la República. Y si él toma una mala decisión, pues todos nosotros, dice la palabra que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero cuando es un hombre de Dios, una persona temerosa de Dios la que está gobernando, el pueblo se alegra. Así que tienen una gran responsabilidad sobre los hombros y nosotros podemos respaldar esto con nuestra oración. Forma parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, las islas de Malpelo, además de las islas Islotes, Cayos, Morros y Bancos, que le pertenecen. Realmente tenemos una riqueza impresionante. Colombia es, alguien la llamó, y ustedes saben quién es, la Israel de Latinoamérica. Definitivamente es una bendición nuestra Colombia. Y por eso también ha sido tan atacada. Vamos a seguir adelante. Aquí lo podemos ver un poquito más, de una manera más definida. Miren, nos dice que nuestro territorio tiene 1.149.748 kilómetros cuadrados. Y allí están discriminados en qué manera están. La longitud total de los ríos en Colombia es de 15.000 kilómetros. Los ríos navegables son 12.600 kilómetros. Los ríos cubiertos, mire, hay una cantidad, son 8.685 kilómetros nuestros ríos cubiertos, y creo que toda esta información, la mayoría de los colombianos no la conocemos. A ver, ¿qué más vemos aquí? Nuestras fronteras. La frontera terrestre está de 6.342 kilómetros, la marítima 2.900 kilómetros para un total de 9.242 kilómetros. Aquí dice, las aguas marítimas jurisdiccionales corresponden al 48% del territorio nacional, imagínense. La mitad de lo que tenemos de tierra lo tenemos en mares. Existen 9 fronteras marinas. ¡Wow! ¡Qué bueno conocer toda esta información! Ahora, el artículo 217 de nuestra Constitución Política de Colombia nos dice que la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Aquí quiero comentarles que la tarea que a veces ha ejercido nuestra fuerza pública, o mejor, nuestras fuerzas militares, aquí entre paréntesis les digo, la fuerza pública compone las 4 que son Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía. Por eso normalmente me refiero a la fuerza pública, porque cuando se refiere uno a las fuerzas militares es solamente Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Así que estoy hablando en este momento aquí de nuestras fuerzas militares, y les estaba diciendo que la tarea de las fuerzas militares especialmente está en nuestras fronteras. Es para defender el territorio nacional. Sin embargo, por la guerra que se ha librado en Colombia por tantos años, las fuerzas militares han tenido que hacer funciones de policía. Estar cuidando dentro de las ciudades, dentro de los municipios, estar patrullando mucho al interior del país, porque nuestra guerra ha sido muy irregular y la policía no da abasto para librar esta guerra. Entonces, nuestras fuerzas militares han tenido que llenar este vacío. El artículo 218, la ley organizará el cuerpo de policía, dice el artículo 218. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación.
cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. A veces cuando uno lee estas cosas uno dice, oiga, pero esto como que no tienen... Recordemos que nuestras fuerzas, nuestras instituciones están conformadas por personas imperfectas como usted y como yo. Y desafortunadamente dentro de estas instituciones se filtran, como podríamos decir también como en la iglesia, ¿no? Lobos disfrazados de ovejas, y hay una tendencia que tenemos muy desafortunadamente y es a generalizar. Cuando un policía la embarra, uno le echa la culpa a toda la institución y realmente no es así. Hay personas que desafortunadamente se dejan llevar por el enemigo, se dejan gobernar por el enemigo y hacen cosas atroces dentro de estas instituciones y desafortunadamente, como les decía ahorita, generalizamos, nuestros medios de comunicación generalizan y dañan la imagen de toda la institución cuando definitivamente eso no es así. El artículo 219, la fuerza pública no es deliberante, o sea, ellos no pueden reunirse y empezar a decir, oiga, no estamos de acuerdo con esto, votemos por esto, ¿quién levanta la mano? ¿Quién es la mayoría aquí para...? No, ellos no pueden hacer eso. Es una organización jerárquica que solamente cumple órdenes. Dice, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Así que, y ahí más abajito dice, los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio, o sea, ellos no pueden votar, ellos no pueden elegir un gobernante, mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Hay mucha gente que no conoce esto y entonces critica y dice, oiga, ¿cómo es posible que nuestros militares estén aceptando órdenes de este tipo? Y realmente ellos tienen que obedecer. Ellos dicen, ¿qué ordena mi general? Como ordene mi general, y después de que cumple la orden dice, cumplida su orden mi general. Por esa razón es que los que han dado golpes de Estado en todos los países del mundo son las fuerzas militares, porque a veces llega un momento en que el caos que se está viendo de pronto en la política, en el gobierno, ya no lo resisten más y se empiezan a reunir ya, pero clandestinamente de pronto algunos, y empiezan a reunirse hasta que de pronto dan un golpe de Estado. Eso ha pasado en muchos países. Pero ellos no lo pueden hacer. Esto ya son cosas que suceden en un momento extremo y de personas que toman la decisión de hacer eso. Yo introduje en esta presentación también la Constitución del Reino de los Cielos, que aunque ya la vimos anteriormente, creo que es bueno recordarla una vez más. Está en Romanos capítulo 13, en los versículos 1 al 5. Y vamos a recordarla una vez más porque creo que en todas estas cosas hay que hacer énfasis. Romanos capítulo 12, o sea, aquí un capítulo atrás, el Señor nos invita a que renovemos nuestra mente y a que la renovemos a través de su palabra. Porque no sé, creo que la mayoría de los que estamos aquí en este momento, en esta clase, hemos estado anteriormente en una religión tradicional y además tenemos una historia en nuestro país y traemos muchos conceptos, muchas cosas en nuestra cabeza que tenemos que transformarlas, tenemos que cambiarlas para poder tener un corazón limpio y para poder ser instrumentos en las manos de Dios a nuestra sociedad. Por eso creo que es bueno estar recordando lo que dice la palabra de Dios y haciendo énfasis en eso para renovar nuestra mente como capellanes y poder ser servidores que traigamos bendición a nuestra patria. Entonces dice aquí que nos sometamos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿A usted no le gusta la autoridad que hay ahorita? Sabe que ahí nos toca, como dice por ahí un predicador, nos toca hacer reclamo en la gerencia, porque
El que los puso fue el Señor. Uno dice, ¿por qué puso a esta persona o aquella? La palabra de Dios nos habla también de eso. De pronto podemos recordar allí el tema de Nabucodonosor, un hombre que no era de Dios, pero que Dios lo puso allí. No sé si lo pone para formar al pueblo de Dios, pero el Señor tiene sus razones y definitivamente nos sujetamos a ellas. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Mire que estamos hablando de la constitución del reino de los cielos, es como Dios lo estableció. Otra cosa es que los hombres, como pasa también con las leyes, con nuestras leyes terrenales o nuestras leyes que hacen en el Congreso y demás, allí están las leyes, ¿no? Allí está el semáforo, pero bueno, ¿lo respetamos o no lo respetamos? ¿Cumplimos la ley o no la cumplimos? Y el Señor también estableció sus reglas, sus leyes, y nos las está diciendo, y nosotros estamos llamados sencillamente a atesorarlas y a obedecerlas. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Así que aquí podemos una vez más corroborar. Algunas personas dicen que no prestan el servicio militar por cuestiones de conciencia, que no portan un arma por cuestiones de conciencia, pero una vez más tengo que decir que aquí nos habla claramente que ellos no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, vamos a seguir adelante ahora con el Ministerio de Defensa y vamos a ver un poquito de su historia. La Constitución Nacional aprobada durante el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta el 30 de agosto de 1820 creó dentro de un solo ente administrativo la Secretaría de Marina y de Guerra, bajo la dirección del general Pedro Briceño Méndez. Estamos hablando de 1820, el 30 de agosto. En 1825 el Congreso de la República estipuló las funciones de la Secretaría de Guerra enfocadas a lo administrativo. En 1886 recibió el nombre de Ministerio de Guerra. Comenzó su funcionamiento dividido en 5 departamentos y 3 secciones integradas por la Secretaría General, el Estado Mayor del Ejército, la Inspección General del Ejército, la Comisaría General de Guerra, la Oficina de Administración de Material de Guerra y las secciones de personal, justicia y culto. En el año 1965, por iniciativa del general Gabriel Reveis Pizarro, se cambió el nombre por el Ministerio de Defensa, o sea, empezó a llamarse Ministerio de Defensa a partir de 1965. En 1971 se crearon los organismos descentralizados adscritos o vinculados al sector. Finalmente, mediante el decreto 1512 de 2000, se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional con miras a enfrentar los retos del nuevo milenio. Han venido tantas situaciones a nuestra patria que han tenido que estar en algunos momentos modificando la estructura del mismo Ministerio de Defensa para poder afrontar todas esas situaciones que se han presentado.